Buenos días a todos. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Muchas gracias a Agroteo por la invitación. Felicidades a Azucarera por sus 120 años en el mercado, porque bien es cierto, sin remolacha no hay industria, pero sin industria no hay remolacha. Entonces, esa simbiosis, pues yo creo que debe persistir. Bueno, es una satisfacción haber escuchado a Salomé, bueno, pues la oferta que os ha presentado para esta campaña. Entiendo que es beneficiosa para todos, tanto para la industria como para los agricultores, sobre todo esa facilidad. Una pequeña queja. Me gusta poner en las presentaciones el logotipo y veo que es antiguo el que he puesto. Yo no sé si tenéis que actualizar la página web, pero bueno. Bueno. Un poco de broma y un poco de introducción. Sí es cierto que yo soy nuevo en esto, entonces, bueno, pues me cuesta un poquito, la verdad, cuando estoy aquí delante de tantas personas que además en muchos casos saben más que yo, entonces pues me preocupa un poquito. Pero bueno, perdón, que no se me oye, es la inexperiencia que comentaba al principio. Bueno, pues sí es cierto, estamos ante una nueva PAC. Ya también he escuchado con satisfacción que hay un servicio agronómico de Agroteo que por supuesto va a facilitar todas estas cuestiones bueno, a las que nos enfrentamos en esta nueva PAC, que bueno, yo creo que ya un poco en el marco, en el periodo en el que estamos, ya todos ustedes deben ser conscientes de cuáles son estos requisitos, de cuáles son estos compromisos para el cumplimiento de esta nueva PAC. Una palabra que defina la nueva PAC, la rotación. Es así de claro. Tenemos una condicionalidad reforzada, donde se nos ha incluido la rotación. Tenemos unos ecoregímenes, donde se ha incluido la rotación. Y tenemos una ayuda agroambiental, donde se ha incluido la rotación. En unos casos va por recinto, en otros casos va por superficie, pero en todo caso la rotación. Entonces, hay que estar abiertos a un mayor número de cultivos para que en esa explotación se cumplan con los requisitos de la rotación. No voy a entrar en cuestiones generales, ni en cuestiones de objetivos, ni en cuestiones de, bueno, un poco de lo que es el PEPAC. Todos ustedes han oído hablar del PEPAC, todos ustedes han oído hablar de la arquitectura verde de la PAC, que un poco podemos introducirla, pues un poco en comparación con lo que teníamos en el marco anterior. Existía la condicionalidad, en este marco tenemos la condicionalidad reforzada, existía el pago verde, que este marco se ha introducido, esas condiciones se han incluido dentro de la condicionalidad reforzada, y teníamos unos compromisos voluntarios plurianuales, que eran las medidas agroambientales, que de forma equivalente se han trasladado en este marco. Y como novedad tenemos los ecoregímenes, que son medidas voluntarias también de cumplimiento anual y que son retribuidas. Pero bueno, vamos a empezar por la parte de abajo, que es la condicionalidad reforzada. Dentro de la condicionalidad reforzada continuamos con los requisitos legales de gestión, tal y como los teníamos en el marco anterior, un poco modificados, pero bueno, aquí no es objeto, puesto que tienen que ver con la identificación animal, de lo que aquí yo entiendo que están todos al margen, y las buenas condiciones agrarias y medioambientales. En unos casos se trasladan del marco anterior, como he dicho, en otros casos son condiciones que ya teníamos asimiladas a través del pago verde, que en este marco esas condiciones que estaban en el pago verde, que se retribuían en el marco anterior, ahora son de obligado cumplimiento y, como todos saben, el cumplimiento de la condicionalidad no está retribuido, simplemente evita la aplicación de penalizaciones en los pagos directos. Entonces, todas estas normas que vamos a ver ahora son obligatorias de cumplimiento. Son de obligatorio cumplimiento, perdón, y no representan una retribución, sino que va a impedir que incurramos en penalizaciones. Como novedad, tenemos la BECAM 1, que es también, las traemos del pago verde anterior, que es el mantenimiento de los pastos permanentes. No voy a entrar en ella porque aquí no estamos hablando de pastos. En la BECAM 2, protección de humedales y turberas, ya hablaremos de ella al año que viene. Este año no está en vigor. La BECAM 3 sí que también es heredada del marco anterior, la prohibición de quema de rastrojos. Aquí en un principio se incluyó la prohibición de quema de cualquier resto vegetal. Y un poco, bueno, pues todos hemos
conocemos la polémica a la que nos hemos enfrentado en los últimos días con una aclaración del Ministerio del MITER, del Ministerio de Medio Ambiente, en la que permite la quema de restos de cosechas en determinadas condiciones. Pero en todo caso, la quema de rastrojos sí que va a continuar su prohibición, salvo que se establezcan unos requisitos sanitarios que nosotros en un determinado momento tratamos de investigar o de ver las consecuencias y un juzgado nos tumbó la orden. Por lo tanto, entiendo que la quema de rastrojos va a continuar prohibida como hasta ahora. La BECAM 4, que es la creación de franjas y de protección en los márgenes de los ríos, también la heredamos del marco anterior. Si bien en este marco se ha querido ir un poco más allá y digamos que esas franjas o esos cauces se han tratado de establecer en una capa del SIGPAC. Una capa del SIGPAC que nos presentaron allá por octubre, pero que bueno, no era todo lo fina que debía ser, puesto que incluía acequias, incluso hormigonadas, y a partir de ahí creaba una franja. Eso lo hemos desechado y lo único que vamos a tener en cuenta en este marco es, en este año, hasta que esa capa que adquiera mayor finura, es el dominio público hidráulico. O sea, todo aquello que esté incluido por Confederación Hidrográfica como dominio público hidráulico, se establecerá una capa, una franja de 5 metros y no se permitirá su siembra. Puesto que esto es una obligación de la condicionalidad y nosotros debemos comprobar el cumplimiento de esas condiciones, lo que sí que haremos es, en aquellas solicitudes que resulten seleccionadas para una muestra de condicionalidad, es decir, el 1%, sí que verificaremos el cumplimiento. El cumplimiento que, lógicamente, se debe verificar desde la línea del cauce, que la propia normativa establece como la máxima altura que puede alcanzar ese cauce en la época de mayor inundación. Entonces, bueno, pues en función de dónde está esa delimitación, se establecerán los 5 metros y que es cierto que pues no se podrán utilizar fertilizantes y fitosanitarios, no habrá producción agrícola, excepto los cultivos leñosos, y se mantendrá una vegetación espontánea. La BECAM 5 está también heredada del marco anterior, que en los recintos de pendiente superior al 10%, la pendiente es un atributo del SIGPAC, por tanto todos somos conocedores de los recintos que tienen esa pendiente, no se puede labrar en dirección de la máxima pendiente. La BECAM 6, que es heredada del marco anterior, pero con un mayor nivel de condiciones. Todos recordamos que en caso de cereales de invierno no se permitía labrar hasta el 1 de septiembre. Bueno, pues en este marco se ha extendido a todos los cultivos herbáceos de invierno, leguminosas o incluso los forrajes. En los cultivos leñosos, esto sí que lo teníamos en el marco anterior, tenía determinadas condiciones en los recintos de más del 10% de pendiente. Y también, como novedad, en las tierras de barbecho ahora se exige que no se realicen tratamientos agrícolas entre los meses de abril y junio. Si es cierto que esos tratamientos agrícolas, que en un principio, bueno, pues no quedaba claro cuáles eran, sí que se habla ahora de fertilización y aplicación de fitosanitarios. Es decir, que pues en las tierras de barbecho se podrán aplicar fitosanitarios fuera de ese momento. Y en principio, en cualquier momento, como debe ser en una tierra de barbecho, puesto que el barbecho es un método de lucha tradicional contra las malas hierbas, para mí agronómicamente es así, pues sí que se pueden labrar las parcelas en cualquier momento del año o en el momento más oportuno para la extirpación de las malas hierbas. Vale. Y entramos en, digamos, las dos BECAM que entran en la línea de flotación de la política de la Comisión, de la política de protección del medio ambiente de la Comisión, que son la BECAM 7, ya empezamos a hablar de rotación de tierras de cultivo, con dos prácticas, la rotación de tierras de cultivo y la diversificación. La diversificación ya la tenemos todos interiorizada, puesto que es el pago verde, estaba en el pago verde en el marco anterior. Sí que es cierto que establece un intervalo más y que comprime los porcentajes del cultivo principal, pero bueno, ahí no hay nada nuevo, no vamos a entrar, y además este año hay una excepción, de forma que no hay que cumplir la diversificación. No así la rotación de cultivos. La rotación de cultivos exige que al menos cada 4 años haya un cultivo diferente. En un principio,
bueno, pues en las negociaciones con el FEGA se estableció que el 23 sería el año cero, es decir, 23-24, en el periodo de 23-26 se verificaría que en ese periodo de tiempo, en esos 4 años, existía un cultivo diferente, pero yo no sé qué pasó en el verano, que después del verano va a tener un carácter retroactivo. Es decir, que aquellas explotaciones que se acojan a un ecorégimen de rotación, que veremos más adelante, es decir, la rotación con especies mejorantes o la siembra directa, tienen que cumplir la rotación con carácter retroactivo. Es decir, en el 24 se verificará que el 21, 22, 23 y 24, en todos los recintos de la explotación hay al menos un cultivo diferente en un año determinado. Y ya entraremos luego un poquito más a aclarar el tema de las excepciones. La BECAM 8 también tiene una excepción, pero como en el caso anterior, son excepciones que yo llamo tramposas, puesto que la condicionalidad es línea de base. Línea de base quiere decir que es los requisitos mínimos que hay que cumplir para la percepción del siguiente escalón de la arquitectura verde, que son los ecoregímenes. El ecorégimen, para cumplir con las condiciones del ecorégimen, si están vinculadas a alguna condición o a alguna práctica de la condicionalidad, es necesario cumplir la condicionalidad. Por lo tanto, la excepción de la BECAM 7 y de la BECAM 8 está en función del ecorégimen al que nos acojamos. Luego trataré de explicarlo un poco mejor, dándole la vuelta. La BECAM 8, que son las superficies y elementos no productivos, es que exige el establecimiento de una superficie no productiva en la explotación, que será del 4% de la tierra de cultivo, del 3% si en la tierra de cultivo en combinación, otra premisa, antes de liarme con porcentajes. La condicionalidad se exige su cumplimiento en toda la explotación, mientras que el ecorégimen es en la superficie acogida al ecorégimen. Entonces, cuando la condicionalidad está en combinación con el ecorégimen, se exigen unos porcentajes diferentes. ¿Qué quiere eso decir? Por ejemplo, yo tengo 100 hectáreas. Tengo que cumplir esos porcentajes del 4% de la tierra de cultivo o del 3% en el conjunto de la explotación. Si bien no es una exigencia el acoger toda la explotación al ecorégimen. Vamos al ejemplo. Tengo 100 hectáreas. Tengo que cumplir con ese 3% o ese 4% de las 100 hectáreas. Acojo al ecorégimen 50 hectáreas. Entonces, combinando los porcentajes de cumplimiento tanto del ecorégimen como de la condicionalidad, se me exigirá al menos ese porcentaje. A lo mejor luego con un ejemplo lo vemos un poco más claro cuando hablemos del ecorégimen. ¿Cuáles son las superficies y elementos no productivos? En principio, todo lo que nos sirva para el ecorégimen de espacios de biodiversidad, es decir, las tierras en barbecho, las zonas de no cosechado, las franjas de la explotación de los cauces, en este caso que vimos en la BECAM 4, las lindes forestales y los elementos del paisaje. Los elementos del paisaje también están en una capa del SIGPAC, por lo tanto, los podemos conocer entre todos. La BECAM 9 viene del pago verde, la prohibición de convertir pastos medioambientalmente sensibles, y la BECAM 10, que va ligada al Real Decreto de Nutrición Sostenible. En todos esa lista de servicios que proporciona Agroteo, tiene que proporcionar ahora los planes de abonado. Y esos planes de abonado que incluso requieren asesoramiento en algunos casos que ya se verá. Entonces, la fertilización sostenible, el Real Decreto de Fertilización Sostenible, exige que en el 2024 exista un plan de abonado. Y en ese mismo 2024, en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, requieren asesoramiento. Es decir, el plan de abonado debe estar recomendado por un asesor, un técnico asesor, que entiendo que Agroteo podrá prestar ese servicio, por supuesto. Y ya en el 2025, pues ese asesoramiento en el plan de abonado es exigible y es extensible a la totalidad de las explotaciones. Entonces, pues se exige la anotación de cualquier operación encaminada a la fertilización en el cuaderno digital de explotación
El cuaderno digital de explotación va ligado al proyecto SIEX, que también es otro Real Decreto que ha publicado el Ministerio o va a publicar el Ministerio, y exige la cumplimentación de un cuaderno digital. Estaba previsto la entrada en vigor el 1 de enero, por lo tanto, que esta campaña ya se cumplimentase el cuaderno digital, si bien se ha pospuesto hasta el 1 de julio. Entonces, las anotaciones serán obligatorias a partir de septiembre. Las anotaciones en cuanto a fertilización serán obligatorias a partir de septiembre para la campaña 24. Nosotros trataremos de que este cuaderno digital de explotación esté, digamos, en pruebas, puesto que no es obligado, no se exige su cumplimiento hasta determinada de septiembre, esté en pruebas y ya nos pueda servir incluso para la verificación de los distintos compromisos, tanto de los ecoregímenes como de las ayudas agroambientales. Las ayudas ambientales exigen unas dosis de abonado, exige el seguimiento de ese abonado y, por tanto, la verificación de esas condiciones la podremos hacer a través del cuaderno digital de explotación. Y, además, hay unas normas de condicionalidad social, basadas principalmente en que exista un contrato de trabajo y que exista actuaciones en materia de seguridad y salud de los trabajadores. Como he comentado con anterioridad, en este 2023 hay unas excepciones en el cumplimiento de la condicionalidad, pero excepciones hasta cierto punto, porque la condicionalidad, como he dicho, es línea de base de los ecoregímenes. Entonces, cualquier ecoregimen que vaya condicionado a una práctica de condicionalidad, hay que cumplir la condicionalidad. Como dije antes, si nos acogemos a un ecoregimen vinculado a la rotación, hay que cumplir la práctica de la rotación, y si nos acogemos a un ecoregimen vinculado al establecimiento de espacios de biodiversidad, hay que cumplir la condicionalidad en cuanto a la beca Mocho, en cuanto a los elementos no productivos. La excepción de la beca Mocho lo que dice es que la superficie destinada a barbecho, vimos que en la beca Mocho pues había unas condiciones para el barbecho, unas condiciones para los cultivos permanentes y unas condiciones para los cultivos herbáceos de invierno. Pues esa superficie que, vinculada a la beca Mocho, de establecimiento de espacios no productivos, se pueden sembrar de cualquier cultivo excepto de maíz y soja. Bueno, la explicación que ha dado la Comisión es que el maíz y la soja no son alimentos que el ser humano coma directamente, es decir, que van destinados a la alimentación animal. Pero bueno, entiendo yo que el animal que se alimenta de esos alimentos, al final pasará a la cadena de alimentación del ser humano. Bueno, vista la condicionalidad, que insisto, es obligada, el cumplimiento es obligado para evitar penalizaciones, entramos en el siguiente escalón de la arquitectura verde. Son los ecoregímenes, son actuaciones voluntarias y esto sí que está remunerado. Es decir, en lo que implica el cumplimiento de las condiciones de los ecoregímenes, esos mayores costes o esos menores ingresos sí que son objeto de remuneración. Entonces, podemos decir que, en general, la PAC va a significar menos dinero al conjunto de la explotación porque va a significar unos mayores costos o unos menores ingresos en su conjunto. Vale. Están desvinculadas de los derechos de ayuda básica a la renta. Es decir, una explotación que no tenga derechos de ayuda básica puede cumplir los ecoregímenes y cobrar por ellos. La única práctica que va vinculada a la percepción de ayuda básica es la de espacios de biodiversidad, pero no va vinculada en cuanto a números, sino que exige que haya un pago de ayuda básica a la renta para poder cobrar el ecorégimen. Pero con un derecho sería suficiente para cobrar el ecorégimen en el conjunto de la explotación. Para el establecimiento de los ecoregímenes, en función del uso y del uso de las tierras agrarias, pues se han diferenciado en pastos, en tierras de cultivo, en cultivos permanentes, en función de su orientación productiva. Y se ha clasificado la superficie de esas orientaciones productivas, las que se han establecido las prácticas que vamos a ver a continuación. En el caso de los pastos, pues está el pastoreo extensivo y el establecimiento de islas de biodiversidad o una siega sostenible. En el caso de las tierras de cultivo, que entiendo que es lo que nos ocupa aquí, pues se han establecido tres prácticas: la rotación con especies mejorantes, la siembra directa y el establecimiento de espacios de biodiversidad,
que se está en común con los cultivos permanentes. Entonces, esas orientaciones productivas, en función de su ubicación o del tipo de superficie que comprenden, se han establecido esas diferenciaciones. Entonces, en las tierras de cultivo hay una superficie de secano húmedo y de regadío. Esto quiere decir que hay un ecorrégimen para el secano y hay otro ecorrégimen para el regadío, que las prácticas de rotación se deben cumplir en el secano y se deben cumplir en el regadío de forma independiente. Esto quiere decir que si acogemos a la rotación de cultivos, tenemos que rotar el 25% de la superficie, tenemos que rotar el 25% de la superficie en secano y el 25% de la superficie en regadío. Bueno, en cuanto a tierras de cultivo, dos prácticas que hemos visto aquí, exclusivas de las tierras de cultivo. La rotación con especies mejorantes, que exige la rotación, insisto, la rotación que la estamos viendo en todas partes, del 50% de la superficie. Bien es cierto que este año se ha publicado una resolución por la que se flexibiliza este porcentaje, de forma que queda reducido al 25%. Aquí estamos hablando que el 25% de la superficie que se acoja a este ecorrégimen debe tener un cultivo diferente respecto al año anterior, respecto a 2022. El 10% de la superficie debe ser con cultivos mejorantes, en esencia son leguminosas, puede ser girasol, puede ser colza y ahora también el ajo, que es gracioso, pero bueno, y que la mitad de ello sea con leguminosas. Sí que es cierto que la Consejería planteó al Ministerio la posibilidad de excepcionar este año ese cumplimiento del 5% con leguminosas por la escasez de semilla y por el alto precio que alcanza en el mercado. Tengo conocimiento que ahora se están importando garbanzos de Italia para poder cumplir con este porcentaje, pero nos fue rechazado. Dijo que, bueno, pues que la excusa que puso que los distribuidores de semillas manifestaban que había semilla suficiente para la siembra de toda la superficie necesaria y que además, si es cierto, se pueden establecer mezclas, una mezcla de una leguminosa con un cereal, siempre que la leguminosa sea mayoritaria, valdría para el cumplimiento de la rotación de cultivos. Pero bueno, aquí ya estamos viendo unas normas que en determinadas comarcas agrarias de España o de Castilla y León pueden ser unas prácticas tradicionales, pero que en otras no. Realmente hay comarcas en Castilla y León donde no se implantan leguminosas. Entonces, el cumplimiento de estas normas ya está variando la estructura productiva de las explotaciones, con todas las afecciones que pueda tener ello. Y en el caso de acogerse a este ecorrégimen, como máximo el 20% de la superficie podrá ser barbecho. Y también es cierto que este año, con la flexibilidad de los ecorregímenes, este porcentaje se ha incrementado hasta el 40%. Sí, bueno, en Benavente, en las zonas de secano, es una práctica tradicional el establecimiento del barbecho. Entonces, sí que es cierto que representa unos porcentajes superiores al 20%. Y en caso de barbecho semillado, el barbecho semillado consiste en semillar el barbecho con especies beneficiosas para la biodiversidad, en general son leguminosas, podrá incrementarse este porcentaje en 10 puntos porcentuales. Bueno, la superficie de especies plurianuales será subvencionable, pero no se tendrá en cuenta para la rotación, lógicamente. Es decir, si mi explotación son 100 hectáreas, se acogen 100 hectáreas a este ecorrégimen, habrá que rotar 25 con la flexibilidad de este año, habrá que tener un 10% de cultivos mejorantes, que pueden ser 5 hectáreas de girasol y 5 hectáreas de bezas. Y si hubiese esos cultivos plurianuales, como por ejemplo la alfalfa, en una explotación de 100 hectáreas, si tiene 20 hectáreas de alfalfa, habría que rotar sobre el 25% de 80 y ya se cumpliría con esas 20 hectáreas de alfalfa con los porcentajes de especies mejorantes y con los porcentajes de leguminosas. Y esa superficie de alfalfa se cobraría en todos los casos por el ecorrégimen. En aquellas explotaciones de pequeña dimensión, es decir, que son inferiores a 10 hectáreas o que acogen al ecorrégimen una superficie inferior a 10 hectáreas, como práctica alternativa o como flexibilidad para esta práctica, se permite una diversificación alternativa con 2 cultivos, siempre que el principal sea inferior al 75%, o que se rote la superficie.
Es decir, una explotación con una superficie pequeña de regadío decide acoger al ecorégimen una superficie inferior a 10 hectáreas y con que rote con respecto al año anterior la totalidad de la superficie sería suficiente para cumplir las condiciones y cobrar el ecorégimen. Y como práctica alternativa sería la siembra directa. La siembra directa todos conocemos lo que es decir, una que no se laboree y se siembre sobre el rastrojo. La práctica lo que exige es que esa siembra directa se realice sobre el 40% de la explotación. Es decir, yo tengo 100 hectáreas, acojo 100 hectáreas al ecorégimen, tengo que efectuar las labores de siembra directa sobre 40. Se cobraría el ecorégimen sobre la superficie completa. Y en caso de que esas parcelas permaneciesen fijas año tras año con la práctica de la siembra directa, tendrían un importe complementario. Y en esa superficie sobre la que se efectúan las prácticas de siembra directa se exige la rotación completa de la superficie. Es decir, lo que exige en este ecorégimen es que la superficie acogida a la siembra directa se rote, el resto no dice nada. Pero bueno, esto más bien sobre todo para las explotaciones o para las superficies de secano. Y como dije con anterioridad, acogerte a este ecorégimen implica el cumplimiento de la rotación de la condicionalidad. Es decir, que aquella explotación, con independencia de que se acoja la totalidad o parte al ecorégimen, hay que cumplir con la condicionalidad en el conjunto de la explotación. Por tanto, se verificará en 2024, se verificará que los 3 años anteriores, los 4 años anteriores, hay un cultivo diferente. Retrocederemos del 21 al 24, ahí en todos los recintos se debe haber determinado un cultivo diferente. Esto es importante. Y aquellas explotaciones que, por el contrario, no se acojan a este ecorégimen, puesto la flexibilidad para la condicionalidad, se comprobará en el 25. 23 quedará libre, se comprobará que en 21, 22, 24 y 25 ahí existe rotación en la totalidad de los recintos. Yo creo que está más o menos claro. Si tienen alguna duda, la preguntan con posterioridad. Bueno, el rumor es que no queda claro. La otra práctica para las tierras de cultivo es el establecimiento de espacios de biodiversidad, que estaría vinculada a la beca Mocho. ¿Cuáles son los espacios de biodiversidad? Los elementos del paisaje, que ya hemos hablado de ellos, que están en SIGPAC, es una capa de SIGPAC. Las tierras de barbecho semillado a efectos de biodiversidad, se requiere la siembra de 2 especies favorables, o sea, dejar las parcelas de barbecho, y que además sembrar con 2 especies beneficiosas a efectos de biodiversidad. Otra de los espacios de biodiversidad serían las zonas de no cosechado, que no se cosechan, pueden ser cereales o pueden ser oleaginosas y que está a disposición de la avifauna. Y los márgenes de biodiversidad o las islas. Los márgenes y las islas serían una superficie equivalente a la de barbecho, es decir, se exigiría la siembra de 2 especies favorables para la biodiversidad. En las zonas de no cosechado se exige, en el caso del cereal, que no se cosechen o que no se... Bueno, al final se permite el cosechado a partir del 1 de septiembre. Pero claro, una oleaginosa siempre va a estar en pie, o siempre el girasol, a partir del 1 de septiembre todavía se mantiene en pie. Entonces, lo que ha establecido el Ministerio es que se realice la cosecha con posterioridad, un mes posterior al inicio de la recolección de las oleaginosas, del girasol en este caso. Bueno, pues eso, ya no sé, es un poco absurdo a todas luces, pero bueno, así se ha establecido. Entonces, en estas superficies de espacios de biodiversidad no se permite la aplicación de fertilizantes ni de fitosanitarios, a excepción de las zonas de no cosechado. Pero bueno, si se va a mantener una superficie de no cosechado, sería absurdo fertilizarla o aplicarle fitosanitarios, sería absurdo gastar dinero en ella. Entonces, pues lo lógico sería, si vamos a optar por esa práctica, sembrar una superficie, la que corresponda, pues entiendo que con una dosis inferior y gastar lo menos posible en ella. Y como excepción es lo que comenté con anterioridad. Si toda la explotación se acoge a esta
a esta práctica de establecimiento de espacios de biodiversidad la condicionalidad de la beca Mocho, que se exige, puesto que con independencia de la flexibilidad es línea de base, entonces se exige su cumplimiento, se limita al 3%. Bueno, es decir, que bien es cierto que se exigiría, en este caso no se permitiría la siembra de cualquier producto, exceptuando el maíz y la soja, es decir, que deberíamos dejar los elementos no productivos en el momento que la explotación se acoja a estos espacios de biodiversidad. Como les comenté, por un lado, en la condicionalidad se exige el cumplimiento en la totalidad de la explotación y el ecorégimen en la superficie acogida. Por ejemplo, tenemos 100 hectáreas y acogemos al ecorégimen de establecimiento de espacios de biodiversidad 50. 50 hectáreas se nos exige el establecimiento de esta superficie en el 7%, es decir, 3,5 hectáreas. Por ejemplo, pues dejamos el barbecho semillado en 3,5 hectáreas. Y en el conjunto de la explotación dejamos otras 3,5 hectáreas de barbecho. De barbecho a la condicionalidad, es decir, un barbecho tradicional conocido por todo, que la única exigencia que tiene es que no se fertilice y no se apliquen fitosanitarios entre los meses de abril y junio. Entre las 3,5 hectáreas de los espacios de biodiversidad y las 3,5 hectáreas de barbecho, son esas 7 hectáreas implican que representan el 7% del total de la explotación. Mi explotación eran 100 hectáreas, el 7% son 7. Entonces, habría cumplido. No se exigiría el 4%, valdría con esa superficie que al final es más de un 3%, pero que en el conjunto de los espacios de biodiversidad y los elementos no productivos de la condicionalidad representan el 7% de la explotación. Si se acogiese la explotación en su conjunto, las 100 hectáreas, al ecorégimen, habría que mantener el 7% de los espacios de biodiversidad y el 3% de la condicionalidad. Estaríamos hablando del 10%. Bueno, todos me dirán que el 10%, que abandonar el 10% de la producción en estos momentos, pues tienen razón, que es absurdo. O sea, el potencial productivo de una explotación, disminuirla en el 10% cuando hay escasez de alimentos, cuando los precios son, bueno, pues atractivos, pues carece de todo sentido. Y efectivamente no puedo más que darles la razón. Bueno, ya he comentado un poquito cuáles son las condiciones de los espacios de la biodiversidad. En el barbecho se traslada las condiciones del pago verde, es decir, que no pueden tener producción agraria en 6 meses consecutivos, que aquí en Castilla y León son del 1 de febrero al 31 de julio. Durante esos 6 meses no se pueden pastar los barbechos. Otra absurdez del sistema, pero que ahí está. Y se exige, como dije, la siembra de una mezcla de especies beneficiosas a efectos de biodiversidad, con al menos 2 familias diferentes. ¿Y cuál es la dosis de siembra? No hay establecido una dosis de siembra mínima, pero sí que hay una cubierta herbácea adecuada. Y los márgenes y las islas de biodiversidad se refieren, los márgenes pues irán por el límite de las parcelas. Se supone, entiendo, que si la siguiente parcela es una parcela agrícola, no será un margen, sino que será una isla. Los márgenes pues, irán principalmente a zonas de no cultivo, a las cunetas, y también exigen una siembra de 2 especies beneficiosas a efectos de biodiversidad y no deben tener un fin productivo. Se permitirá una siega y de la misma forma no se permite la aplicación de fitosanitarios ni de fertilizantes. Y puesto que deben ir declaradas en la solicitud única, exigen unas dimensiones mínimas, que son, pues al final, en la solicitud única hay que realizar una declaración gráfica. Esa declaración gráfica, la superficie mínima son 100 metros cuadrados, 0,01 hectáreas. Entonces, bueno, pues esas son las dimensiones mínimas de los márgenes y de las islas de biodiversidad. Una aplicación informática que estará disponible, estamos trabajando en ella, estará disponible. Entiendo que el 1 de marzo, por supuesto, es cuando comienza la presentación de la solicitud única, que comprenderá el periodo del 1 de marzo al 31 de mayo y a partir de ahí 15 días de modificaciones. Los accesos, como hasta ahora, si es cierto que los particulares, una persona física,
a través de un certificado digital puede acceder a hacer la solicitud única, o bien a través de una entidad colaboradora. De la misma forma, a corto plazo, entiendo que la semana que viene se publicará la orden de regulación de las ayudas agroambientales, donde se incluye, vamos a verla más adelante, ahora a continuación, la ayuda agroambiental, continúa la ayuda agroambiental a los cultivos agroindustriales sostenibles, a la remolacha azucarera. Y bueno, pues los que entienden más del tema nos dicen que es un entorno obsoleto, pero bueno, entendemos que es una aplicación dinámica, es una aplicación intuitiva, es una aplicación fácil de manejo y, por tanto, nos mantendremos en la misma. Somos prácticamente la única comunidad autónoma ya que queda con una aplicación informática de gestión propia, puesto que todos están encuadrados, el resto de comunidades autónomas están encuadradas. Es una aplicación común que ha hecho el Ministerio a través de lo que llaman SGA, la ha proporcionado la empresa pública Trasatec. Bueno, continuamos dentro de las ayudas directas para la Junta de Castilla y León, para la Consejería de Agricultura y Ganadería, pues el mantener la ayuda asociada al cultivo de la remolacha era una de las líneas fundamentales. No en ningún momento planteamos la posible desaparición de esta ayuda asociada dentro de los pagos directos. El objetivo es el mantener el cultivo de la remolacha azucarera en las zonas tradicionales de producción. Entonces, bueno, pues un poco se ha trasladando las condiciones del marco anterior a este, pues ahí tienen cuál es lo que se exige. Un empleo de variedades dentro del catálogo, que una dosis mínima de siembra de una unidad por hectárea, que exista un contrato con la industria azucarera y, como novedad, pues, pero que es obligatorio y es extensible a la totalidad de las explotaciones, que se exige la gestión sostenible de los insumos. Todo de acuerdo a esa nutrición sostenible y a ese Real Decreto de Nutrición Sostenible a la que todos nos vamos a ver obligados a partir de este año. La asignación financiera anual son esos 14 millones, algo más de 14 millones, para la zona de siembra primaveral, que comprende esas fechas, lo cual quiere decir que con esa asignación financiera, ese importe planificado de casi 600 euros se alcanzaría si se superasen las 24.000 hectáreas. Este año pasado hemos estado muy por debajo de esa cifra y, por tanto, todos ustedes habrán cobrado una ayuda asociada con un importe unitario muy superior a esos 600 euros que están planificados, que entiendo que es una cantidad razonable. Es decir, que con 24.000 hectáreas en la zona norte, en la zona de siembra primaveral, se cobrarían 600 euros por hectárea de ayuda asociada. Y, por fin, la ayuda de desarrollo rural, de cultivos agroindustriales sostenibles, que también trasladamos del marco anterior en el antiguo PDR. Ya se estableció esta ayuda con unas condiciones, ahora se han cambiado esas condiciones con unos importes, se han incrementado los importes. Si en el marco anterior teníamos en la rotación a 4 hojas 425 euros y en la rotación a 3 hojas 375, esas condiciones de rotación ya nos hemos visto inmersos en la rotación de la condicionalidad, en la rotación de los ecoregímenes, pues ha habido que ser un poco más imaginativo y aún así se ha conseguido incrementar la prima hasta 500 euros por hectárea. Como en todas las agroambientales, o en la mayor parte de ellas, la superficie mínima del contrato será de 1 hectárea. Hay que acoger, lógicamente, cada uno de los años que dure el compromiso. Todos los compromisos agroambientales, en principio, son por 5 años. En el marco anterior, esos 5 años se han ido ampliando sucesivamente hasta el año 2022, es decir, que aquel que se acogió a la ayuda agroambiental en el 2015 ha tenido ayuda hasta el 2022, sistemáticamente ampliando el compromiso cada uno de los años desde su finalización. En principio, estamos hablando de un periodo del 23 al 27, de 5 años, por lo tanto, el contrato durará ese tiempo. Y entiendo que es positivo. Al final hay una seguridad. Sabemos que cumpliendo las condiciones, que no son excesivas, pues nos estamos asegurando una renta anual. Entonces, cada uno de los años podremos acoger un más menos 20%. Sí es cierto que en este marco, a diferencia de los anteriores,
se permite un incremento de la superficie durante la duración del contrato. Es decir, si al segundo año, siempre que ese incremento se puede el 20%, se podrá incrementar la superficie del contrato agroambiental. Lo que no se permitirá será un retroceso. Es decir, si yo me acojo con 10 hectáreas, podré incrementar a lo largo de la vigencia del contrato el 50% de la superficie, hasta 15 hectáreas. Y a partir de ese momento que se solicite ese incremento del contrato, habrá que cumplir y esos porcentajes del más menos 20 se comprobarán sobre esa superficie, sobre la superficie del contrato agroambiental. Se prohíbe repetir el cultivo 2 años seguidos. Estamos hablando de la rotación de la condicionalidad, que exige 4 años, en 4 años un cultivo diferente, la rotación de los ecoregímenes, que exige la rotación de una superficie concreta de la superficie acogida, y aquí tenemos una rotación que exige una rotación a 2 años. Puesto que estamos hablando de compromisos nuevos, aquella superficie de acogida a un compromiso agroambiental en el 22 podrá sembrarse de remolacha en el 23. Es decir, año cero para la comprobación de la rotación, el 2023. En el plan anual de la explotación se debe incluir el cultivo de leguminosas, proteaginosas y ocrucíferas, que, bueno, por supuesto, podrá ser aquellas superficies que cumplan con el ecorégimen. En el marco anterior ya existía este compromiso, si bien se exigía una superficie equivalente en el conjunto de los 5 años, no como ahora, que se exige un 20% anual, es decir, que todos los años haya un poquito de... Pero bueno, el que se acoja al ecorégimen de la rotación de cultivos va a tener eso ya cumplido de antemano. En el plan anual de la explotación se exige un cultivo diferente a la remolacha en la superficie de regadío. No es un cultivo de regadío en sí, sino que puede ser un trigo que se riegue en un porcentaje de al menos el 20%. Como en el marco anterior, incorporar las hojas y restos de cosecha al suelo en un periodo de tiempo que está ahí fijado, un mes desde la recolección. Esto entiendo que todos lo han cumplido hasta ahora y no va a representar ningún problema. Hay que establecer un sistema de gestión de insumos de agua, de forma que se acredite o se pueda recoger una reducción final de al menos un 20% del ahorro de agua. Todo esto debe ir vinculado a unos estudios previos de necesidades. Entonces, entiendo que Agroteo va a poder proporcionar esta recomendación de forma que se cumpla el compromiso. No tenemos que volvernos locos con los porcentajes tampoco. De forma equivalente, hay que establecer un sistema de gestión de fertilizantes, de forma que también se alcance una reducción de al menos el 15% al final del contrato. Igual, hay un plan de cultivo, hay un plan de abonado, hay un asesoramiento del abonado. Entonces, cumpliendo con ese asesoramiento, se podrá llegar a cumplir con esta exigencia, con esta práctica. La prima, ya hemos hablado de ella, son 500 euros por hectárea, y de forma equivalente al marco anterior y de forma común a todas las agroambientales, existe una degresividad, de forma que hasta 40 hectáreas se cobrará el 100% de la ayuda, entre 40 y 80 el 60% y a partir de 80 el 30% de la prima. Bueno, yo entiendo que 40 hectáreas de remolacha, un compromiso de 40 hectáreas de remolacha son poquitos en Castilla y León, entonces todo el mundo va a cobrar el 100% de la ayuda prácticamente. Bueno, yo acabo aquí.